El objetivo de este nuevo vídeo es explicar las ecuaciones del plano, cómo obtenerlas y cómo convertir unas en otras. Vamos a partir un poco de nuestro mismo sistema de referencia, el mismo que empleamos para las ecuaciones de la recta. Es decir, un punto origen del sistema de referencia O y tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares, es decir, una base ortonormal, los otros vectores I, J y K. Para definir un plano en el espacio, a diferencia de una recta en la que solo se necesitaba un vector director y un punto, para definir un plano se necesita un punto también de ese plano, pero además dos vectores que no pueden ser cualesquiera. Tienen que ser dos vectores linealmente independientes, puesto que si los vectores son linealmente dependientes tienen la misma dirección y lo que generan es una recta, no un plano. Por tanto, para generar un plano se necesitan dos vectores de distinta dirección, dos vectores linealmente independientes y un punto. Vamos a posicionar con un vector, el vector OA, nuestro punto A, y sea X un punto cualquiera del plano. Vamos a posicionar ese punto cualquiera del plano, lo mismo que hicimos en la recta, por un vector OX. Las componentes del vector OX, extremo menos origen, punto X es X y Z, pues extremo menos origen, X y Z. El punto A, ABC, el vector OA, extremo menos origen, las coordenadas del origen son 0, 0, 0, luego A menos 0, B menos 0, C menos 0, las componentes del vector OA coinciden con las coordenadas del punto A, B y C. Y nuestros dos vectores, que recordemos, tienen rango 2, es decir, son linealmente independientes. Para generar un plano, obligatoriamente los dos vectores, nuestros dos vectores, tienen que ser linealmente independientes. Fundamental esto. Es decir, el rango entre los dos vectores debe de ser 2. Nuevamente, recordamos que los dos vectores directores de nuestro plano tienen que ser linealmente independientes, porque si no, no generan un plano. Es decir, ambos tienen que tener rango 2. No pueden tener la misma dirección. Si tuvieran la misma dirección, generarían una recta y no un plano. Bien, ¿cómo expresamos el vector OX? El vector OX, como dijimos en el caso de la ecuación de la recta, se puede expresar como suma del vector OA más el vector AX, ¿verdad? Tenemos el vector OX aquí, tenemos el vector OA aquí y el vector AX. El vector AX va a ser un vector del plano, es decir, linealmente dependiente a los vectores U y V. Recordemos que en el plano cualquier pareja de dos vectores linealmente independientes, es decir, cualquier par de vectores del plano con distinta dirección, van a generar un plano. Un plano, este plano o cualquier plano con la misma dirección, es decir, cualquier plano paralelo. Luego el vector AX yo lo puedo generar como combinación lineal del vector U y del vector V, que son los vectores directores del plano. Obviamente, si yo tengo los dos vectores directores del plano, generaría cualquier plano, este o cualquier plano con la misma dirección, cualquier plano paralelo. Pero al tener un punto del plano, ya el plano queda definido y no valen los planos paralelos, sino simplemente este plano en cuestión. Pues bien, si nosotros sustituimos cada uno de estos vectores aquí por lo que valen, o X lo tenemos aquí, o A lo tenemos aquí, y AX pues lo hemos expresado así, ¿verdad? Así. Vamos a sustituir en AX, en esta expresión, voy a sustituir en AX esto que está aquí. Y ahora voy a sustituir cada uno de los vectores por sus componentes, ¿verdad?
así. Pues esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación del plano en forma vectorial, siendo lambda y mu números reales, ¿verdad? Podemos obtener las ecuaciones paramétricas igualando, pues, primeras componentes a primeras componentes, segundas a segundas y terceras a terceras. Estas serían las ecuaciones paramétricas del plano, estas que están aquí. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas. Y ahora nos vamos a plantear una pregunta. ¿Qué condición algebraica debería de cumplir un punto cualquiera, x, y, z, para pertenecer a este plano? Obviamente, para pertenecer a este plano debería de verificar estas tres ecuaciones simultáneamente. Es decir, deben de existir un par de valores lambda y mu para los cuales se cumplan simultáneamente estas tres ecuaciones paramétricas. O dicho de otra forma, que este sistema de ecuaciones que vamos a escribir aquí ordenadamente, teniendo en cuenta de que esto es una incógnita, esto es otra incógnita, y lo que queda serían los términos independientes, pues pasando los términos independientes al lado de los términos independientes, nos quedaría un sistema de este estilo, donde las incógnitas serían lambda, mu, x y z sería nuestro punto en cuestión, y lo demás pues son las componentes del vector u, las componentes del vector v, y a, b y c, que son las coordenadas del punto del plano. Recordemos que x y z son las coordenadas de ese punto que nosotros queremos saber si pertenece al plano. Tenemos un sistema de tres ecuaciones y dos incógnitas. Luego, entonces, este sistema, para que x y z sea un punto del plano, debe de ser un sistema compatible determinado. Por lo tanto, el rango de la matriz del sistema, la matriz de los coeficientes, debe ser igual al rango de la matriz ampliada, e iguales a 2. Recordemos que es iguales a 2, el rango de la matriz ampliada es 2, porque estos dos vectores, ya hemos dicho que para formar un plano tenían que ser estos dos vectores linealmente independientes, si no generarían una recta, ¿verdad? Deberían de tener distinta dirección para generar un plano. Luego el rango de m es 2, y para que sea un sistema compatible determinado, el rango de m asterisco también tendrá que ser 2, igual al número de incógnitas, que serían lambda y mu. Por lo tanto, para esto, lo que está claro es que el determinante de orden 3 que se puede definir para la matriz m asterisco tiene que valer 0. Pues bien, esto es lo que se denomina la ecuación del plano en forma de determinante. Recordemos que la primera columna son las coordenadas las componentes del vector u, la segunda son las componentes del vector v, del otro vector director del plano, y aquí tenemos x y z menos las coordenadas del punto del plano. Y no nos olvidemos que este determinante siempre está igualado a 0. Si nosotros desarrollamos este determinante, obtendremos la ecuación general o implícita del plano. Esta ecuación tenemos que decir que es muy importante, es la más importante de las ecuaciones del plano, y en ella aparecen los coeficientes de la x, a, el de la y, b, y el de la z, c, coinciden con las componentes de un vector normal al plano. Es decir, esta a, esta b y esta c coincidían con las componentes de un vector normal. Normal significa perpendicular al plano que estamos definiendo. Lo vamos a representar así. Otra ecuación del plano es la ecuación del plano en forma segmentaria. Si conocemos los puntos de corte que el plano tiene con los diferentes ejes de coordenadas, la ecuación segmentaria es una buena opción. Imaginemos que este plano corta, el plano alfa, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Corta a los tres ejes en 3 puntos. En el punto A, 0, 0 al eje X, en el punto 0, B, 0 al eje Y, y en el punto 0, 0, C al eje Z. Pues bien, la ecuación segmentaria de un plano conocido los puntos de corte sería precisamente x partido por a más y partido por b más z partido por c igual a 1. Si nosotros operamos esta ecuación, llegaremos a la ecuación general o implícita del plano. Resumiendo, para determinar un plano podemos tener
o conocer dos cosas. Un punto y dos vectores paralelos al plano, linealmente independientes entre sí. Ahí lo vemos, el punto P y los vectores U y V, que son los vectores directores del plano, vectores independientes, porque si no fueran independientes, ya lo hemos dicho, generarían una recta. Si el rango fuera 1, tendrían la misma dirección. Como tienen distinta dirección, generan un plano. Estos dos vectores por sí solos generarían un haz de planos paralelos, pero ya con este punto generan un único plano. Ahora bien, hay otra forma de determinar un plano, que es conociendo un único vector, el vector normal al plano, y un punto. Es decir, un punto y el vector normal al plano, que acordémonos que tenía las coordenadas A, B y C, siendo A, B y C los coeficientes de la ecuación general del plano AX más BY más CZ más D igual a 0. Pues bien, este vector es mutuamente perpendicular a los vectores U y V que generan el plano. Luego se puede obtener como producto vectorial de los vectores directores del plano. Es decir, el vector normal del plano se puede obtener como el producto vectorial de los vectores directores del plano. Obviamente, si hiciéramos V por U, nos saldría el mismo vector, pero de sentido contrario. Como lo que son vectores directores, no nos importa ni su sentido ni su módulo, exclusivamente su dirección. Luego U por V o V por U serían vectores normales, esto es, perpendiculares al plano. Ya que el producto vectorial me da un nuevo vector perpendicular al plano formado por los vectores, de los cuales se ha obtenido ese producto vectorial. Bien, vamos a terminar haciendo dos ejercicios muy sencillitos para ver cómo se define el plano, cómo se resuelve, cómo se halla la ecuación de un plano en contextos concretos. Me dice lo siguiente el problema: hallar la ecuación del plano mediador del segmento de extremos A137 y B3-1,9. Sea pi el plano que me están pidiendo. Es interesante siempre saber primero qué tengo que hallar, cuál es la respuesta del problema. La respuesta del problema es la ecuación de un plano, y a ese plano pues bautizarlo. Nosotros lo hemos bautizado con la letra pi. Recordemos que los planos se les suele llamar con letras griegas. Bien, siempre es interesante hacer un dibujo. Tenemos un segmento, este sería el punto A, el punto B, y este sería el plano mediador. El plano mediador es el plano que corta a ese segmento perpendicularmente en su punto medio. ¿De acuerdo? Nos dice que este plano pi, que hemos llamado pi, es mediador del segmento AB. Por lo tanto, el punto medio del segmento AB, este punto que hemos puesto aquí como M, será un punto del plano. ¿Cómo se halla el punto medio de un segmento? Pues tomando las coordenadas de cada uno de los puntos, sumándolas y dividiendo por 2. 1 más 3 dividido por 2, 3 más menos 1 dividido por 2, 7 más 9 dividido por 2. Y eso me da 2, 1, 8. Pues este es el punto medio del segmento AB, que sería un punto del plano. Ahora bien, si dibujamos el vector AB, ese sería el vector AB, comprobamos que el vector que une los puntos A y B es perpendicular al plano pi. Por lo tanto, el vector AB es un vector normal al plano. ¿Cómo hallo yo un vector entre dos puntos? Pues restando las coordenadas del extremo, 3 menos 1, 9, menos las del origen, 1, 3, 7. Por lo tanto sería 3 menos 1, primera componente del vector, menos 1 menos 3 y 9 menos 7. Si hacemos eso, me daría 2 menos 4, 2. Yo puedo simplificar esto porque es un vector. Recordemos que el módulo no es importante porque lo que me importa es la dirección. Yo lo puedo cambiar de signo, que es cambiarlo de sentido, y también dividirlo por un número, como voy a hacer ahora. Este vector es un vector proporcional a este,
por lo tanto es un vector con la misma dirección, no con el mismo módulo, pero sí con la misma dirección, luego también será normal al plano. No será el mismo vector, pero sí será normal al plano, por eso lo he puesto yo con n' para distinguirlo de este. Pues bien, habíamos dicho que las componentes de un vector normal al plano coincidían con los coeficientes a, b y c de la ecuación del plano en forma general. ¿De acuerdo? Luego este sería a, el 1, menos 2 sería b y z sería 1. Perdón, un a es 1, b es menos 2 y c sería 1, que es el coeficiente de z. Luego 1 por x menos 2 por y más 1 por z más d igual a 0. Esa sería la ecuación general del plano. Operando, 1 por x es x, menos 2 por y es menos 2y y 1 por z es z. ¿Vale? Finalmente, para hallar d, que es lo único que me queda por saber del plano, sabemos que el punto medio, 2, 1, 8 del segmento B, era un punto perteneciente al plano, un punto del plano, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pues muy bien, pues yo voy a sustituir la x por 2, la y la voy a sustituir por 1 y la z la voy a sustituir por 8 y lo voy a hacer en esta ecuación para poder hallar d. Muy bien. Esto me quedaría que d vale menos 8. Sustituyendo en esta ecuación la d por su valor, que es menos 8, obtendría, esa sería la ecuación, sustituyo la d por menos 8, así, y esta sería la ecuación de nuestro plano. X menos 2y más z menos 8 igual a 0. Este es el plano que me han pedido. Como vemos, en este problema hemos determinado un plano a partir de un punto, que era este punto medio, y de un vector normal, que era el perpendicular a este plano. Vamos a hacer otro problema y lo vamos a determinar el plano ahora de otra forma. El problema me dice hallar la ecuación de un plano que contiene a la recta x partido por 2 igual a y menos 1 partido menos 3 igual a z más 2 y al punto p menos 1, 0, 2. ¿Qué información sacamos? Pues que el punto P, lo primero, sea pi el plano pedido, como siempre, me piden un plano, la ecuación de un plano, y lo voy a bautizar con una letra griega, por ejemplo, pi. Para definir un plano necesitamos o bien un vector normal a ese plano y un punto del mismo, como lo hicimos en el problema anterior, o bien dos vectores directores del plano y un punto. El problema ya nos da un punto del plano. Sin hacer nada me dice que el punto P menos 1, 0, 2 es un punto del plano, contiene a este punto. Luego P menos 1, 0, me dicen que mi recta contiene, el plano contiene a esta recta. Recordemos siempre que cuando me dan una recta yo tengo que ser capaz de sacar de esa recta dos cosas. Sea la que sea la forma en la que está expresada la recta. Yo tengo que ser capaz de obtener el vector director de esa recta y, además, un punto de la recta. La recta me la dan en forma continua. Y fíjense que la x, la y y la z, la x es positiva y tiene coeficiente 1, la y igual y la z igual. Eso significa que el vector director de la recta va a ser las componentes del vector director de la recta van a ser el 2 menos 3, y como aquí no hay nada, pues se supone que será un 1. Esto que está aquí va a ser las componentes del vector director de esa recta, UR. Y lo que está arriba cambiado de signo, el punto. Por lo tanto, ya lo hemos dicho, el vector director 2 menos 3, 1, y arriba tenemos x solo, luego será x menos 0, la primera coordenada del punto es 0, y menos 1, como el punto está cambiado de signo, la segunda coordenada del punto será 1, y z más 2, como el punto está cambiado de signo, la tercera coordenada del punto será menos 2. Y los denominadores 2, menos 3 y 1 serán las componentes del vector director, como ya hemos dicho. Bien,
Como el plano contiene a esa recta, el vector director de esa recta y ese punto de la recta serán a su vez vector director del plano y punto del plano. Por lo tanto, yo tengo que el plano me da la información de un punto P contenido en el plano, el menos 1, 0, 2, y un vector director de la recta que también es vector director del plano y un punto del plano. Tengo dos puntos y un vector. Recordemos que yo para definir una recta necesitaba o dos vectores directores y un punto o un vector normal y un punto. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos eso, tenemos dos puntos y un vector director. Ahora bien, yo podría coger, vamos a hacer una representación de la situación en el espacio. Ahí tenemos la recta R con su punto AR, su vector director U sub R, este es el punto P, ¿de acuerdo? Y estos son los ejes cartesianos. Entonces, yo tengo dos puntos y un vector. ¿Cómo puedo yo conseguir un punto y dos vectores directores? Pues muy fácil, yo puedo coger y trazar un vector director del plano también que vaya desde el punto de la recta al punto que me dan del plano. Es decir, puedo trazar el vector ARP que va a ser un vector director también del plano pedido. Ya tengo los dos vectores nuestros y puntos, puedo coger este o este, ¿de acuerdo? Yo ahora podría operar de dos maneras. Una forma, pues hallar el vector normal como producto vectorial de los vectores directores del plano. Multiplicaría vectorialmente estos dos vectores, con eso sacaríamos ABC, ¿verdad? El vector normal al plano. ¿Y cómo hallaría D? Pues sustituyendo en la X, en la Y y en la Z, pues las coordenadas de uno de los dos puntos que tengo. Eso es una forma, pero como así lo hicimos el anterior problema, ahora lo vamos a hacer con los dos vectores directores. Es decir, cogeremos estos dos vectores directores y uno de los puntos. Nosotros vamos a coger P. Y completaremos el determinante. En la primera columna ponemos el primer vector, el ARP. Da igual que pongamos el UR o el ARP. Lo único que va a variar es que si ponemos primero el UR, nos va a salir cambiado de signo a lo que nos va a dar a nosotros. Pero recordemos que lo importante es la dirección. El signo, el sentido del vector, no tiene nada de importancia porque estamos hablando de vectores directores. Como segunda columna ponemos el segundo vector, el 2 menos 3, 1. Y como tercera columna vamos a poner X menos la primera coordenada del punto, Y menos la segunda coordenada del punto y Z menos la tercera coordenada del punto. Es decir, X menos 1, que es X más 1, Y menos 0, que es Y, y Z menos 2. Y ese determinante no lo olvidemos nunca, igualado a 0. Desarrollamos el determinante, operamos y obtenemos la ecuación del plano pedida. 11x más 9y más 5z más 1 igual a 0. Os recuerdo que si hubiéramos hallado primero el vector normal del plano como producto vectorial de estos dos, me habría salido como vector normal 11, 9, 5, con lo cual ya habría tenido A, B y C, y habría calculado esta D sustituyendo, por ejemplo, este punto o este en la X, la Y y la Z, y habría obtenido que la D valía 1, que es como hicimos el problema anterior. Pues bien, vamos a representar por GeoGebra, ayudándonos de este programa, este plano, y ahí lo tenemos. Veis que aquí en GeoGebra nos ha salido con el signo contrario y nos pone igual a 1. Es decir, si lo pasamos este 1 al otro miembro, quedaría menos 1, nos quedaría todo negativo igual a 0. La podemos multiplicar por menos 1 y obteníamos la ecuación del plano en forma general que hemos obtenido nosotros analíticamente. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.